Dinos cuándo ha de ser el final de todas las cosas. ¿Qué señal habrá cuando vuelvas aquí? Dinos qué va a suceder. Oh, mirad que nadie os engañe, porque falsos cristos vendrán. Muchos más vendrán en mi nombre y a muchos engañarán. Oiréis de guerras, rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo acontezca, mas aún no es el fin. Se alzarán nación contra nación, cada reino en pie contra reino. Habrá pestes y hambres en todo lugar, terremotos y aumentarán. Cual relámpago del oriente que se muestra hasta el occidente, así verán al Hijo del Hombre en su gloria y majestad. Cuando estas cosas sucedan, levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención os cerca está. Odiados por todos los hombres a causa de mi nombre, mas ningún cabello de vuestra cabeza a tierra caerá. La ciudad será rodeada por ejércitos que vendrán. Este templo ni una piedra sobre piedra se sostendrá. Y entonces habrá señales en el sol, la luna y estrellas, y verán al Hijo del Hombre en su gloria y majestad. Cuando estas cosas sucedan, levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención os cerca está. Cual relámpago del oriente que se muestra hasta el occidente, así verán al Hijo del Hombre en su gloria y majestad. Cuando estas cosas sucedan, levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención os cerca está. Os cerca está. Os cerca está.
Muy buenas noches, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Un gusto poder estar nuevamente juntos aquí en este programa ahora Eventos de los Últimos Días, hoy con el capítulo 2, Señales del pronto regreso de Cristo. Bienvenidos a todos aquellos que van llegando desde diferentes partes, que nos van saludando allí en el chat de YouTube. Recuerden que si mientras vamos desarrollando el tema hubiese alguna pregunta, la pueden ir poniendo allí en el chat de YouTube y podemos ir avanzando. Estoy contento de ver varias personas, amigos, allí conectados, y es una bendición que hoy podamos disfrutar de la compañía del Señor para profundizar una vez más este libro, el cual es Evento de los Últimos Días, una compilación que se armó con varias citas y organizadas en diferentes temas, en diferentes tópicos. Hoy las señales, ¿sí?, del pronto regreso de Jesús. Y así en cada tópico. Tendremos en cada uno de estos capítulos algunos desafíos, ¿sí?, donde tendremos que ver el contexto y demás. Hoy al principio del capítulo vamos a ver algo así y va a estar muy emocionante también. Así que vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos bendiga, vamos a pedirle al Señor que nos dirija en este estudio y luego nos introducimos en el capítulo 2 de Eventos de los Últimos Días. Querido Padre Celestial, gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por todo lo que nos das. Gracias, Señor, porque hoy podemos una vez más reunirnos para estudiar este hermoso libro, Señor, que contiene profecías sobre los eventos finales, sobre los eventos de los últimos días antes de que Cristo venga. Hoy, Padre, queremos refrescar, queremos estudiar, queremos profundizar acerca de las señales del pronto regreso de Jesús. Es por eso que te pedimos que tu Espíritu Santo, quien inspiró a los escritores bíblicos, tu Espíritu Santo, quien inspiró a tu sierva, hoy también ilumine nuestra mente para poder comprender, Señor, el mensaje que tienes para nosotros. Guíanos, santifícanos, Señor, en tu palabra, ya que es verdad, y que tu presencia esté en nosotros. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén, Señor. Amén. Muy bien. Vamos a ir al capítulo 2 de Señales del pronto regreso de Jesús, y allí el primer párrafo de la página 18 nos dice: todo el capítulo 24 de Mateo es una profecía concerniente a los acontecimientos que preceden a ese evento, y se usa la destrucción de Jerusalén para tipificar la última gran destrucción del mundo por medio del fuego. Nosotros sabemos que Jerusalén fue destruida varias veces, ¿no? Tenemos una destrucción de Jerusalén profetizada y desarrollada en Ezequiel capítulo 9, y el cumplimiento de esa profecía la encontramos en 2 de Crónicas capítulo 36. También tenemos la destrucción de Jerusalén, de la que habla el capítulo 24 de Mateo, cuando en el monte de los olivos los discípulos se sientan y le dicen: ¿cuáles serán estas cosas? ¿Cuándo serán estas cosas y qué señales habrá de tu venida y de fin del siglo? Y entonces Jesús resume en la profecía de Mateo 24, que también aparece en Marcos 13, en Lucas 17 y Lucas 21, resume proféticamente lo que iba a acontecer con Jerusalén en el 70 después de Cristo y antes de eso, y en el fin del mundo. Así que la profecía de Jerusalén es un tipo, la destrucción de Jerusalén es un tipo de la destrucción del mundo en la segunda venida. Nos sigue diciendo el segundo párrafo hacia el final de la página 18. Aunque estas profecías se cumplieron parcialmente con la destrucción de Jerusalén, se aplican más directamente a los postreros días. Y la página 19, párrafo 2, nos dice: Cristo anuncia las señales de su venida. Declara que podemos saber cuándo está cerca, aún a las puertas. Dice a los que ven estas señales: no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Versículo 34 de Mateo 24. Estas señales han aparecido. Podemos saber con seguridad que la venida del Señor está cercana. Esto fue escrito en 1898. Entonces uno puede decir: bueno, pero acá tal vez la sierva del Señor, Elena de White, le erró, porque en 1898 dice: las señales ya aparecieron, dice que está fácil del cumplimiento y que está pronto a venir el Señor, que acá le erró. Acá le erró. Bueno, aquí tenemos que ver un poquitito el asunto de la condicionalidad profética. Las profecías, la gran mayoría, tienen condiciones. Y las profecías de la segunda venida de Cristo, aunque Él va a venir, el momento en que vendrá también
estuvo condicionado y tristemente no vino cuando Él quería venir. ¿Qué estás diciendo, Pablo? Pastor, ¿de qué se trata esto? Bueno, déjenme mostrarle algunas cositas interesantes, ¿sí? Vamos a ir a leer algunas citas que tengo aquí para mostrarles. La primera cita que vamos a leer se encuentra en la Review and Herald del 6 de octubre de 1896. Y dice así, espero que todos puedan estar allí leyendo. Si todos los que desean tener una experiencia viviente en las cosas de Dios hubiesen hecho su obra señalada, tal como el Señor ordenó, todo el mundo habría sido ya advertido y el Señor Jesús hubiera venido en poder y grande gloria. Porque el Señor ha establecido un día en el que ha de juzgar al mundo. ¿Nos dice cuándo vendrá ese día? Y será predicado este evangelio del reino por testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Y claro que nos dice, cuando sea predicado el evangelio del reino. Aquí entonces nos dice que existía la posibilidad de que para 1896 Cristo hubiera venido. Vamos a una segunda cita, 2 años después, 1898. Mediante la proclamación del evangelio al mundo, está a nuestro alcance apresurar la venida de nuestro Señor. Eso se encuentra en Deseado de todas las gentes, página 587. 1900. Si el propósito de dar al mundo el mensaje de misericordia hubiese sido llevado a cabo por su pueblo, Cristo habría venido ya a la tierra y los santos habrían recibido su venida en la ciudad de Dios. Joya de los Testimonios, volumen 3, página 72. En 1900 también. Cristo espera con un deseo anhelante la manifestación de sí mismo en su iglesia. Cuando el carácter de Cristo sea perfectamente reproducido en su pueblo, entonces vendrá Él para reclamarlos como suyos. Todo cristiano tiene la oportunidad no solo de esperar, sino de apresurar la venida de nuestro Señor Jesucristo. Sigamos leyendo. 1901. La venida de Cristo no tardará más tiempo del que tome llevar el mensaje a todas las naciones, lenguas y pueblos. ¿Olvidarán los que pretenden ser estudiosos de la profecía que la longanimidad de Dios hacia los impíos es una parte del vasto y misericordioso plan de la procura de la salvación de las almas? Review and Herald del 18 de junio de 1901. Tal vez tengamos que permanecer aquí en este mundo muchos más años. ¿Debido a qué? A la insubordinación, como le sucedió a los hijos de Israel. Pero por amor de Cristo, su pueblo no debe añadir pecado sobre pecado, culpando a Dios de las consecuencias de su propia conducta errónea. Sé que si el pueblo de Dios hubiera preservado su conexión viviente con Él, si hubiese obedecido a su palabra, estaría hoy en la Canaán celestial. 1903. ¿Ya podría haber venido Cristo, mi hermano y mi hermana? Sí. Según estas citas, nos está pasando lo mismo que le pasó al pueblo de Israel. Nos está pasando exactamente lo mismo. Nos atrasamos en la entrada a la Canaán celestial. Ellos se atrasaron en la entrada a la Canaán terrenal. ¿Por qué? Por su insubordinación. Dios les dijo, vayan, entren a la tierra. Y ellos dijeron, no, somos como langostas, no podemos. Y la fe de ellos bajó. Y a nosotros nos ha pasado lo mismo. Cristo ya quisiera que estemos con Él en el cielo. ¿Y por qué no estamos? Culpa nuestra. El plan A de Cristo, entrar los israelitas a la Canaán celestial, era cuando los 12 espías fueron a la Canaán celestial, a la Canaán terrenal, perdón. Así que cuando fueron enviados los 12 espías, ahí era cuando debían entrar. Ese era el plan de Dios. No podemos decir que el plan de Dios era que vagaran 40 años por el desierto. Ese no era el plan de Dios. El plan de Dios era que ellos entraran en ese momento. Y el plan de Dios, por lo que vemos en esta cita, era que nosotros ya hace más de 100 años estemos en la Canaán celestial. Tristemente, aquí nos encontramos, aún vagando por el desierto. Por eso cuando leemos esto, se entiende. ¿Por qué? Porque de alguna forma estas señales ya se habían cumplido. Segundo párrafo de la página 19. Y entonces, ahí vemos que Jesús podría haber venido prontito. ¿Por qué no vino? Culpa del pueblo de Dios, culpa nuestra. Pero ahora se están cumpliendo más que nunca. Y sabemos que Cristo está pronto a venir. Espero que nosotros no hagamos que se atrase más esa venida. Nos dice el tercer párrafo. Las naciones están en desasosiego. Nos aguardan tiempos de perplejidad. Los corazones de los hombres están desfalleciendo por el temor de las cosas que sobrevendrán sobre la tierra. Pero quienes creen en Dios oirán su voz en medio de la tormenta que dice, yo soy, no temáis.
nosotros no tenemos por qué temer del futuro. ¿Se acuerdan de esa cita maravillosa? No hay nada que temer del futuro a menos que nos olvidemos cómo Dios nos ha conducido en el pasado. En los libros del cielo se está registrando una historia extraña y memorable. Eventos que, según fue declarado, debieran ocurrir poco antes del gran día de Dios. Todo en el mundo se encuentra en una situación inestable. Todo se está preparando. Después pasa a hablar de los falsos profetas, ¿sí? Y allí, en el segundo párrafo, después del título Falsos profetas, que se encuentra en Mensajes Selectos, tomo 2, página 56, nos dice: encontraremos falsas pretensiones, surgirán falsos profetas, habrá sueños y visiones falsos, pero prediquen la palabra y no se dejen alejar de la voz de Dios manifiesta mediante su palabra. Necesitamos poder avanzar en predicar la palabra. No hacer caso a falsas pretensiones, a ideas especulativas, sino solamente a un así dice el Señor. Sino solamente a la palabra dice, el espíritu de profecía dice. Irene nos pone algo muy interesante que dice: pero en la misericordia de Dios, por esta demora tenemos la oportunidad de ser salvos nosotros, los que vivimos en ese tiempo. Gloria a Dios por eso. Algo positivo había que sacar, ¿no? de esta situación. Indudablemente el Señor está contento porque en este proceso, no queriendo ni que ninguno perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento, hay más almas que se salvarán. Pero tristemente hemos pasado el plan A. Seguramente tuvieron alguna cuestión positiva también los hijos que nacieron en el desierto. Ahí estamos nosotros, los hijos nacidos en el desierto. Pero gloria a Dios por todo. Y gracias a Dios también por todo. 1 Tesalonicenses 5:18 dice que hay que darle gracias a Dios en todo. Así que le damos gracias a Dios por esto también. Hay algo interesante que contaba en la página 21 y 22, que es una experiencia con un falso profeta. Y ustedes seguro que la leyeron ya. Así que llega un extraño a la casa de los White, ¿sí? Y entonces, después de que comen, lo invitan a quedarse a dormir. Y cuando se levantan después del culto, le dice: bueno, prepárense porque vamos a cantar unos himnos, que yo tengo un mensaje para ustedes. Elena le dice: bueno, mira, danos el mensaje porque tenemos muchas cosas que hacer para el Señor. Entonces empieza a hablar y ella le dice: mi hermano, usted no está exactamente en sus cabales. ¿Qué le había dicho? Le había dicho. Entonces comenzó a leer algo que había escrito, que entre otras cosas declaraba que el juicio ha comenzado ahora sobre los vivos. ¿Cuál era el mensaje que el falso profeta traía? Que el juicio de los vivos había comenzado. ¿Qué hizo Elena? ¿Qué hizo la familia White con este falso profeta? Lo trató con amor. Hacia el final de la historia, página 22, segundo párrafo, nos dice: aunque nuestra familia es grande, integrada por 10 miembros, además de 3 visitantes, decidimos que este joven permaneciese con nosotros por un tiempo. No nos atrevimos a permitir que fuese con personas que lo tratarían duramente y lo condenarían, ni queríamos que repitiese sus revelaciones. Quedaría por un corto tiempo con nosotros, así podríamos asociarnos con él y, si es posible, conducirlo a senda segura. ¡Qué amor! ¡Qué amor el de la familia White de quedarse con esta persona! Indudablemente también lo vieron como un joven que tenía el ansia por predicar el evangelio y estaba errado, pero tenía posibilidad de mejorar. Y gloria a Dios que ahí no existía el internet, porque si no, este joven habría salido a decir esas falsas presuposiciones sobre el juicio de los vivos y sobre todo lo demás que quería decir por internet, y quién sabe si se hubiera podido frenar esta falsa profecía. Pero allí Elena, guiada por el Espíritu Santo junto con su familia, lo contienen y lo amonestan a cambiar. Así que vemos que a los falsos maestros no debemos hacerle caso, pero tenemos que orar por ellos. Tenemos que tratar de ayudarlos para que, si son sinceros, puedan volver al camino del Señor. Y si no son sinceros, que el Señor se encargue, ¿no? Pero hasta que cierre el tiempo de gracia, todos tienen oportunidad. Tenemos que orar. Si te encontraste alguna vez con un falso maestro, con algún falso profeta que empezó a hablar de verdades especulativas o poner fechas o quién sabe qué cosa, ora por esa persona,
para que el Señor pueda transformar ese corazón, pueda utilizar a esa persona para predicar la verdad escrita en la palabra de Dios. Glotonería e intemperancia. Dice la página 22, el tercer párrafo, hacia el medio del párrafo. En el mundo comer y beber y vestirse se convierten en el blanco de la vida. Precisamente tal estado de cosas existió antes del diluvio. Y este estado de disipación es una de las evidencias sobresalientes de la pronta terminación de la historia de esta tierra. El comer, el beber, la vestimenta, la moda, es lo que ocupa la mente del mundo hoy. Y eso también atestigua de la pronta venida de Jesús. El cuadro del mundo antediluviano que pintó la inspiración representa con fiel veracidad la condición a la cual la sociedad moderna está llegando rápidamente. No sé si alguna vez leíste cómo era el mundo antediluviano, pero te aconsejo si no buscarlo en el libro La historia de la redención. Buscá allí, no recuerdo el número de capítulo, puede ser el capítulo 5, 4, 5, 6, por ahí, y vas a ver que habla del mundo antediluviano y buscá. Y se parece mucho a este mundo. Cada día nos parecemos más. Último párrafo de la página 23. La perversidad y la crueldad de ellos llegará a tal grado que Dios se revelará con toda su majestad. Muy pronto, la maldad del mundo habrá llegado a su límite y como en los días de Noé, Dios derramará sus juicios. Todavía no hemos llegado al límite de la misericordia divina. Todavía no hemos llegado al límite de ser igual a los días de Noé. Pero nos estamos acercando. ¿Cómo lo podemos ver? Borracheras, delincuencia, degeneración, leyes que aprueban los gobiernos que tienen que ver con ir en contra abiertamente de la ley divina, con respecto, por ejemplo, a la libertad de género, a la igualdad de género. Eso nos hace acordar a Sodoma y Gomorra y al mundo antediluviano también. Guerras y desastres. Serán cada vez más frecuentes los desastres ferroviarios. En las grandes vías de tránsito habrá confusión, choques, muerte sin advertencia en un momento. El fin está cerca, el tiempo de gracia termina. Y aquí tenemos una reprensión, tenemos una advertencia. Oh, busquemos a Dios mientras pueda ser hallado, llamémosle en tanto que está cercano. Necesitamos buscar a Dios. Mi hermano y mi hermana, ¿estamos buscando a Dios? ¿Estamos buscando a Dios hoy que puede ser hallado? ¿Lo estás buscando con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma? ¿Lo estás buscando con todo el corazón para poder encontrarlo y ver cuál es el plan que tiene para tu vida? Dios quiera que podamos buscarlo al Señor. En las escenas finales de la historia de esta tierra, la guerra prevalecerá. Habrá epidemias, mortandad y hambre. Las aguas del abismo rebasarán sus límites. Incendios e inundaciones destruirán la propiedad y la vida. ¿No es lo que estamos viviendo? Inundaciones, incendios en Australia, mortandad, hambre, con todo esto del COVID-19. Las profecías se están cumpliendo. Se están cumpliendo. Terremotos e inundaciones también. Se me ha mostrado... la corteza terrestre se rasgará a causa de las erupciones de los elementos ocultos en las entrañas. Estos elementos, una vez desatados, barrerán los tesoros de quienes por años han estado aumentando sus riquezas al obtener de sus empleados grandes posesiones a precios de hambre. Eso es como cuando Santiago dice, aullad, llorad y aullad, oh ricos, por las miserias que os vendrán. Creo que Santiago 5:18, si no me equivoco. 5:1 al 8. Creo que es ahí. Es en Santiago 5. Llorad y aullad, oh ricos, por las miserias que os vendrán. Vuestro oro y plata están enmohecidos. Clama el jornal de los obreros que ustedes explotaron. Y aquí nos dice que estos terremotos que vendrán justo antes de la venida del Señor se llevarán todas las posesiones de la gente esta. Tercer párrafo de la página 26. En incendios, inundaciones y terremotos, en la furia de las grandes profundidades, en calamidades por mar y tierra, se da la advertencia de que el Espíritu de Dios no contenderá para siempre con el hombre. Cuando habla la sierva del Señor aquí, el Espíritu de Dios no contenderá para siempre con el hombre, nos hace recordar a la época de los antediluvianos. Mirá lo que dice Génesis capítulo 6. Allí es donde Dios expresó esto hablando con Noé, hablando con sus hijos. Mirá lo que dice Génesis capítulo 6, versículo 3.
Vamos a ver desde el versículo 1 al versículo 3. Génesis 6, del 1 al 3. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y le nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Cositas importantes a decir de estos 3 versículos. Cuando habla de los hijos de Dios, está hablando de los que hacen la voluntad divina. Cuando habla de los hijos de los hombres, está hablando de la descendencia que hay en los que no hacen la voluntad divina. No está hablando de los hijos de Dios como ángeles, como algunos, no dentro de nuestra iglesia, pero en otras iglesias aseveran eso. Eran ángeles. Y que entonces, al tener relaciones los ángeles caídos con las hijas de los hombres, nacieron gigantes. Nosotros bien sabemos que los ángeles no se procrean. Ya lo dijo el maestro, ¿no? Lo dijo Jesús. En el cielo serán como ángeles, ¿sí? Entonces, los ángeles no se procrean. Es imposible que un ángel tenga un hijo con un ser humano. Los hijos de Dios son los que hacen la voluntad divina. Las hijas de los hombres son las hijas de aquellas personas que no estaban haciendo la voluntad divina. Otra cuestión a tener en cuenta. Dice que eran más bellas. No se sabe si eran más bellas de fisonomía. Puede ser, porque allí existían un montón de inventos que nosotros hoy no tenemos ni idea. Si lees Historia de la Redención, te vas a dar cuenta que llegaron a experimentar cosas que todavía nosotros aún no. No sé cómo te imaginas a los antediluvianos. Capaz que te lo imaginas con un taparrabo, ¿no? El pelo en el pecho, así, un mazo, y, ¿no? Y yendo atrás de un dinosaurio para pegarle y matarlo, o corriendo detrás de un dinosaurio para que no le coma no se lo coma, ¿no? Capaz que lo imaginamos así. Déjame decirte que para mí estamos muy lejos de la realidad si nos imaginamos esa realidad que nos pintó Darwin. Los antediluvianos no tenemos ni idea cómo vivían. Pero seguramente que no vivían como nosotros imaginamos. Una sociedad donde tenían una vida útil de 800, 900 años. Nosotros hoy tenemos una vida útil de ¿cuánto? Está comprobado que la franja etaria donde mayor vida útil hay es entre los 40 y los 65 años. Así que supongamos que arrancamos con nuestra vida útil una vez que terminamos la carrera, nos empezamos a desarrollar 30 años hasta los 70, 40 años. Se calcula que es menos, pero vamos a ser generosos, 40 años. Con una mente que tiene que estar anotando todo porque se olvida de todo. Con una mente que tiene que estar registrando todo porque se olvida de todo. Imagínate, no 400, sino 800 años de vida útil. 800 años. Con una mente que no tenía que anotar nada porque se acordaba de todo. ¿Te imaginas a lo que podrán haber llegado? Donde los materiales y minerales de la tierra no estaban escondidos en las montañas. Nos dice la revelación, Historia de la Redención, que estaban ahí, arriba de la tierra. Tenían todo a la mano. Así que supongo que se habrán hecho lifting, que se habrán hecho implantes, no sé. Andá a saber cómo se vestían. Así que puede ser que las hijas de los hombres hayan sido más lindas en ese sentido. Pero también puede ser que las hijas de los hombres era que mostraban más que las hijas de Dios. Porque siempre Satanás trató de tentar, estudiar la historia de Israel, y siempre trató de tentar a Israel con las hijas de Baal, las hijas de los hombres. Y las tentaba y seguramente que mostrando más. Vos sabés que cuando Balaam no pudo maldecir al pueblo de Dios, el consejo fue que lo inviten a las fiestas de Baal, y los invitaron a los muchachos y vinieron porque eran fiestas que se hacían con orgías. Y allí los hacía pecar Satanás. Así que los hijos de Dios lo que hacen la voluntad divina. Las hijas de los hombres, aquellas hijas de los que no hacían la voluntad divina, sino que eran dominados por el demonio. Ahora bien, el versículo 3 dice: y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, sino que serán sus días 120 años. Algunos aseveran que esto es una profecía de Dios, de que de ahí en adelante nadie iba a vivir más de 120 años. Pero déjame decirte que no, porque si vos estudias la historia de los que vivieron después del diluvio, muchos vivieron más de 120 años. Lo que está diciendo Dios es desde que Él dice, no será sus días sino de aquí a 120 años, es que de ahí a 120 años vendría el diluvio. O sea, desde que Dios dijo esta declaración hasta el diluvio, hubo 120 años. Eso es lo que nos dice. ¿Y cómo contendía el espíritu con los hombres? A través del testimonio de Moisés.
Por eso nos dice el libro de Pedro, Hebreos, la Galería de la Fe, que Noé condenó al mundo antediluviano. ¿Cómo lo hizo? Con su testimonio. Ahora la pregunta mía es para vos y para mí. ¿Nosotros estamos condenando al mundo en el que vivimos con nuestro testimonio? ¿O pasamos desapercibidos en el mundo en el que vivimos? ¿Nuestro testimonio es un testimonio de hijos e hijas de Dios? ¿O pasamos desapercibidos? Cuando pasa algo que hay que esquivar algún impuesto, alguna cosita y hacer celoso con los compañeros de trabajo que no son adventistas, ¿somos hijos de Dios o pasamos desapercibidos? Cuando hay que prenderse a huelgas, a la coerción para obtener algo, ¿somos hijos de Dios o pasamos desapercibidos? Y podríamos seguir así. Necesitamos, queremos salvarnos, tener las características de hijos de Dios. Y las características de los hijos de Dios son un montón, ¿no? Pero sobre todo, el tener un carácter santo, apartado del mal. Y tenemos que apartarnos de toda clase y especie. Dios nos bendiga para que podamos llegar a hacerlo. También en la página 27 nos dice que va a haber crímenes, hambrunas y pestilencias. Acá hay varias citas muy pero muy interesantes. Satanás está obrando en la atmósfera, la está envenenando y nosotros dependemos de Dios para la protección de nuestras vidas, de nuestra vida actual y de la eterna también. Y por encontrarnos en la posesión en que estamos, necesitamos estar bien despiertos, plenamente consagrados, completamente convertidos y cabalmente dedicados a Dios. Fíjense que hay 4 cosas que necesitamos. Necesitamos estar despiertos, consagrados, convertidos y dedicados a Dios. Pero al parecer permanecemos inactivos como si estuviéramos paralizados. ¿Qué necesitamos? Estar consagrados, convertidos, dedicados a Dios y despiertos. Pero ¿cómo estamos? ¿O cómo parece que estamos? Inactivos y paralizados. Entonces ella dice, Dios del cielo, despiértanos. ¿Te gustaría pedirle al Señor que nos despierte como lo hicimos hace 2 días atrás? Que Él nos despierte, que nos llame al despertar. Son pálidas representaciones de lo que acontecerá en el futuro cercano. Mis hermanos, todo lo que está pasando en el mundo nos dice que Cristo está cerca. Aumentarán las hambrunas, las pestilencias barrerán a miles. Coronavirus, una de las tantas pestilencias, ahora desde un punto de vista distinto, ¿no? Afectando a todo el mundo y barriendo a miles. A nuestro alrededor habrá peligros procedentes de las potencias externas y de las operaciones satánicas de adentro, pero ahora se está ejerciendo el poder restrictivo de Dios. Hoy por hoy la gracia está presente. El Espíritu Santo está sosteniendo. Los 4 ángeles sostienen a los 4 vientos y gloria a Dios por eso. Ya estudiamos en el conflicto de los siglos qué pasará cuando esos vientos sean sueltos y lo vamos a volver a estudiar más adelante en el libro Evento de los Últimos Días también. Se me ha mostrado, página 28, que el Espíritu del Señor se está retirando de la tierra. Aunque se están sosteniendo a los 4 ángeles, el Espíritu Santo de a poco se va retirando de la tierra. ¿Por qué se retira el Espíritu Santo de la tierra? Y porque le estamos quitando el derecho. El Señor pesa a las naciones. El Señor tiene en cuenta lo que las naciones hacen. ¿Se acuerdan de cuando viene aquel vigilante y santo y por dicho de los vigilantes y santos condenan a Nabucodonosor? Daniel capítulo 4. Y cuando en Daniel capítulo 5 vienen a Babilonia y le dice la mano Mene Mele Tekel Uparsin, y entonces le dice tu reino ha sido pesado en balanza y fuiste hallado falto. Así que el Señor pesa a las naciones. Qué interesante. Y así como los antediluvianos tenían mucha inteligencia y tenían también todas las referencias con respecto a la salvación y a Dios y no hicieron caso, hoy está pasando lo mismo. Hablando un poquitito de los antediluvianos, déjame leerte una sola cita que aparece en Patriarcas y Profetas, página 63. Las ventajas que gozaron los hombres de aquellos tiempos para obtener un conocimiento de Dios por el estudio de su obra no ha sido igualada desde entonces. Lejos de ser una era de tinieblas religiosas, fue una edad de grandes luces. Todo el mundo tuvo la oportunidad de recibir instrucción de Adán
Y los que temían al Señor tuvieron también a Cristo y a los ángeles por maestros. ¿Quiénes les enseñaban a los antediluvianos? Cristo y los ángeles como maestros. Mis hermanos, nosotros hoy podemos dejar que Cristo y los ángeles nos enseñen también para que estas calamidades, estas cosas que están por acontecer, no nos sorprendan. La iniquidad se está convirtiendo en un asunto tan común que ya no sacude los sentidos como en un tiempo lo hacía. ¿No te pasa que nos insensibilizamos ante las cosas malas? Pasan tantas, y con esto de la televisión y con esto de los noticieros, nos pasa que nos insensibiliza. Ah, sí, mataron a uno más. Ah, sí, violaron a otra persona. Y ya nos sacuden nuestros sentidos. Por eso tenemos que tomar, para que eso no nos pase, tomar el consejo que se encuentra en Romanos 12:2. No se conformen a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprueben cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Necesitamos renovar el entendimiento. Necesitamos renovar el entendimiento. ¿Para qué? Para no adormecernos. Ahora bien, hay un propósito de Dios con las calamidades. ¿Cuál es el propósito de Dios detrás de el coronavirus? ¿Cuál es el propósito de Dios detrás de las calamidades? Mirá lo que nos dice la página 28, tercer párrafo. Las plagas de Dios ya están cayendo sobre la tierra, arrasando las estructuras más costosas como si fuera mediante un soplo de fuego desde el cielo. Estos juicios ¿no harán recapacitar a los profesos cristianos? Dios los permite para que el mundo preste atención, para que los pecadores le teman y tiemblen ante Él. Dios tiene un propósito al permitir que ocurran estas calamidades. Son uno de sus medios para llamar a los hombres y a las mujeres a la reflexión. ¿Será que el Señor nos ha llamado con esto a la reflexión? Página 29, segundo párrafo. Se cuentan entre los instrumentos por medio de los cuales Él procura despertar en hombres y en mujeres un sentido del peligro que corre. ¿Será que el corona nos ha despertado un sentido de urgencia por estudiar la palabra de Dios y los eventos finales? ¿Será que cuando arrancamos el conflicto de los siglos, capítulo 28, en el programa anterior, y estudiamos hasta el capítulo 43, hasta el final, lo habremos hecho motivados porque viendo todo esto que está aconteciendo, nos agarró un poquitito de miedo y dijimos, wow, necesitamos prepararnos, ¿qué es lo que se viene? Cuando el Señor permite que pase esto, es por amor. Porque es algo que estamos tan desenfocados, que estamos tan desatentos a las señales de los siglos, que si no nos va a sorprender y nos vamos a perder, aunque somos del pueblo de Él, aunque somos de la iglesia adventista del séptimo día, que es el pueblo remanente de Dios en la tierra. Pero si no prestamos atención a las señales de tránsito, nos vamos a caer en una curva, nos vamos a caer a la banquina, nos vamos a caer al precipicio. Entonces el Señor deja que pase esto para que nos pongamos atentos. No sé si alguna vez fuiste manejando ahí tranquilo y se te vino una tormenta y no se veía nada. ¿Qué hace uno cuando se ve una tormenta y casi no se ve nada? Empieza a prestar atención a cada cosita, a cada señal. Y así estamos hoy. Gloria a Dios por eso. Las calamidades, las pruebas, las dificultades son las herramientas de Dios para despertarnos. Para despertarnos y para que nosotros tomemos conciencia del momento en el que vivimos, dejemos de prestarle atención a tonterías, dejar que Satanás nos guíe con sus espejitos de ilusiones, dejar de centrarnos en eso y entonces seguir adelante, reconociendo los tiempos en los que vivimos y reconociendo dónde está realmente el tesoro, que es hacer tesoros en el cielo. Los eventos venideros están en las manos del Señor. Claro que sí, Dios está en control. Mirá lo que dice la página 29, tercer párrafo. El mundo no está sin gobernante. El programa de los acontecimientos venideros están en las manos del Señor. La majestad del cielo tiene a su cargo el destino de las naciones, como también lo que concierne a la iglesia. Tranquilo, tranquila, que a la iglesia la protege el Señor. Hay veces que podemos pensar, no, pero la iglesia... Mira, una vez me pasó, estudiando teología, que me enteré de una situación muy engorrosa que estaba teniendo un líder de iglesia y se hizo de estado público y hablando con un pastor amigo le digo, pero mirá, pastor, lo que está pasando, esto es una locura, el tipo ese hay que cortarle la cabeza, hay que... Entonces él me aconsejó ir a leer algunas cosas que dice el Espíritu de Profecía, son muy interesantes, Te animo a leer el libro
el ministerio pastoral, y te animo a leer el libro que se llama Sexualidad, Divorcio y Nuevo Casamiento. Me parece que se llama así. También es una compilación muy interesante. Totalmente errado a lo que yo quería hacer, ¿no? Pero también el pastor me dijo, mira, en mi experiencia yo he visto que el Señor es muy, pero muy misericordioso. Entonces el Señor le da oportunidad a algunas personas para que se arrepientan. Pero si pasa un tiempo y no se arrepientan, el Señor los saca. No necesitamos sacarlos nosotros, ni indignarnos por eso. Lo que tenemos que hacer es orar por esa persona para que se arrepienta. Y otra cosa me dijo, que estaba inspirado en el espíritu de profecía. A la iglesia la maneja el Señor. Y cuando escuché eso recordé de una historia que había leído, que era la historia de el cisma que sufrió la iglesia con el problema que tuvo el doctor Kellogg cuando se separa de la iglesia y se queda con nuestro sanatorio. Y la visión que Elena recibe con respecto a eso. No sé si la han leído, pero podrían leerla, está muy buena. Y allí dice ella que en la visión que recibió, la iglesia era un barco y Kellogg's era como el problema que iba a surgir, era como un témpano contra el que se iba a chocar. Pero había que agarrarse fuerte del barco, porque el que dirigía el barco no iba a dejar que se hunda. El que dirige la iglesia, mi hermano y mi hermana, es Dios, a pesar de nosotros, a pesar de lo que hacemos, a pesar del desastre que somos. Él la dirige. Si sabemos de alguien que está haciendo algo malo, Mateo 18:15. Anda y habla con él, orá con él, con ella, que se arrepienta. Y si no, con otros 2 testigos. Y si no, a la iglesia. Y si la iglesia no hace nada, ora por la iglesia. Vos sos la iglesia y yo también. El Señor es el que la dirige, aunque a veces parezca que no. El Señor es el que la dirige. Miren lo que sigue diciendo. En la gran obra final nos encontraremos con perplejidades con las cuales no sabremos cómo tratar. Pero no olvidemos que los 3 grandes poderes del cielo están trabajando y que una mano divina sobre el timón y que Dios hará que se realicen sus propósitos. Amén. Los 3 grandes poderes del cielo. Aquí nos dice Natanael, conducta sexual, divorcio y adulterio. Gracias. Ese es el libro que recomiendo leer. ¿Sí? Es muy bueno y tiene principios maravillosos cuando una de nuestras personas o uno de nuestros líderes peca. Miren, un principio que está muy bueno es que allí nos aconseja de que la menor cantidad de gente posible se entere cuando un líder peca. Cuando un pastor cae en algún pecado terrible. Que se entere la menor cantidad de gente posible. ¿Por qué? Porque la influencia negativa de que se enteren muchos es terrible. Y a veces, no sé si te ha pasado, cuando nos enteramos de algo, por primera ocasión, ¿sí? Che, vos sabés, mirá, no sabés lo que me enteré de fulano, no sabés la macana que se mandó. Sí, ahora lo van a trasladar a no sé dónde, porque mirá que... Eso se nos anota como pecado en el cielo. Tenemos que tener cuidado. Leer los principios que nos dejó el Señor en el espíritu de profecía para saber cómo dirigirnos y que podamos actuar como Jesús actuaría. Sigue diciendo, interés del cielo por los asuntos de la tierra. Al perdonar la vida al primer asesino, Dios dio al universo entero una lección concerniente al gran conflicto. Se propuso no solo aplastar la rebelión, sino también demostrar a todo el universo la naturaleza de esta. Los santos habitantes de los otros mundos observaban con profundo interés los acontecimientos que ocurrían en la tierra. No sé si alguna vez te pusiste a pensar cómo los otros mundos observan y observaron durante todo el transcurso del plan de salvación en la tierra todos los acontecimientos. Cómo Dios dejó que el mundo espiritual, todo el cielo, observe. Hermanos, aquí al final de este capítulo nos dice que somos un espectáculo, somos el libro de texto del universo. Dios tiene la simpatía y la aprobación del universo entero a medida que paso a paso su plan progresa hacia su pleno cumplimiento. Cuando vemos Job, capítulo 1, versículo 6 en adelante, y los hijos de Dios vinieron hasta donde estaba Dios y vino entre ellos también Satanás. Y entonces Jehová Dios le dice a Satanás, ¿de dónde vienes? De recorrer la tierra y andar por ella. Satanás tenía derecho de asistir al concilio celestial porque era el príncipe de este mundo.
el príncipe de la tierra. Le había quitado el principado a Adán, que se lo dio y se lo otorgó. Así que cuando va, él expone que está allí, nosotros somos su posesión. Y entonces, seguramente Satanás, ahí en ese concilio, se llenaba la boca hablando mal de los seres humanos y hablando mal acerca del plan de redención, como que no funcionaba. No, pero miren la vida de Pablo, esto no funciona, esto que está proponiendo el Señor no funciona. Déjenme decirles, yo vivo ahí con ellos, ustedes no conviven. Estos seres humanos no funcionan. Acordate que según lo que nos dice la historia de la redención, en los primeros capítulos, el plan ser humano fue algo nuevo, algo novedoso que Dios presentó ante el universo, y entonces, después de la caída de Lucifer, siguió con el plan que ya se había propuesto. Siguió con el plan. Y entonces ahí Lucifer, Satanás, en el concilio, acusando a los hermanos, como nos dice Apocalipsis capítulo 12, versículo 11, el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de Dios día y noche, recibe un frenate de Dios y Dios le dice, pero está bien, Pablo sí, fulano también, mengano también, pero ¿no consideraste a mi siervo Job que no hay hombre como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Y me imagino todas las cámaras del cielo ahora enfocando a Job y mirando. ¿Cuánto tiempo habrán mirado a Job para juzgar si era perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Así el tiempo corre distinto. Así que me los imagino mirando ahí, ¿no? 2 días, 3 días, un mes de la vida de Job en el concilio celestial y diciendo, sí, la verdad que sí. Y entonces Satanás dice, objeción, Señor, pero claro, ¿qué no te va a adorar Job si me lo tenés rodeado? Me lo tenés cercado, no me lo puedo acercar. ¿Acaso teme Job a Dios de balde? Déjame que lo toque y va a ver cómo blasfema en tu propia presencia. Mis hermanos, ahí, en ese momento, las inteligencias celestiales no estaban convencidas de que Satanás estaba equivocado. Las inteligencias celestiales estaban en decisión todavía. ¿Cuándo se convencieron? En la cruz del Calvario. En la cruz del Calvario. Ahí quedó revelado el verdadero carácter y propósito de Satanás. En la cruz del Calvario. Y desde ahí en adelante, a medida que paso a paso su plan progrese hacia su pleno cumplimiento, Dios tiene la simpatía y aprobación del universo entero. Mis hermanos, en la cruz del Calvario se reveló lo que el pecado logró hacer y cómo la ley de Dios no puede ser cambiada. Por eso la paga del pecado es la muerte y Cristo vino a morir por tus pecados y por los míos también. Y gloria a Dios por eso. El acto de Cristo morir por la salvación del hombre no solo haría accesible al cielo para los hombres, sino que ante todo el universo justificaría a Dios y a su Hijo en su trato con la rebelión de Satanás. ¿Dónde quedó justificado ante todo el cielo Dios ante la rebelión de Satanás? En la cruz del Calvario. Sigue diciendo, todo el universo contempla con interés indecible las escenas finales de la gran controversia entre el bien y el mal. La temporada se está terminando, mi hermano. Esta serie, que ya va durando un montón de milenios, se está terminando. Última temporada, me parece que está apareciendo en los titulares, ahí en las publicidades del DirecTV celestial. Última temporada. Cristo vuelve a la tierra. Imagínate cuando salga ese anuncio, ¿no? Cristo vuelve a la tierra. Mañana. ¡Ah! Entonces todos ahí mirando, ¿no? No perdiéndose ningún capítulo. Nos dice, deseo a todas las gentes, página 11, última cita de este capítulo. Nuestro pequeño mundo es un libro de texto para el universo. 1898 fue escrito. 1898. No había más que libros. ¿Hoy qué diría? ¿Hoy qué diría? Y hoy diría, nuestro pequeño mundo es el reality show del universo. Nuestro pequeño mundo es la casa de gran hermano del universo. Nuestro pequeño mundo, mi hermano y mi hermana, es aquello que los ángeles están mirando. Antes de cerrar, me gustaría compartir un par de textos bíblicos con vos. En 1 Corintios, capítulo 4, versículo 9, la palabra de Dios nos dice lo siguiente. Porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros, los apóstoles, como postreros, como sentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Nosotros, mi hermano y mi hermana, somos espectáculo al mundo, al cosmos, a los ángeles y a los hombres. A todo el universo somos un espectáculo. Esta palabra espectáculo viene del griego theatrón, de ahí viene la palabra teatro. Somos un espectáculo, nos están mirando. La platea nos está mirando
Nos está mirando cómo nos comportamos. ¿Para qué nos están mirando? Para comprender el amor de Dios. ¿Para qué nos están mirando? Para entender el amor de Dios y sondear hasta lo más profundo el amor de Dios. Los ángeles, las inteligencias celestiales, los seres de otros mundos que no cayeron, te están mirando para ver cómo el plan de salvación progresa en tu vida. Todo el universo te está mirando. Cuando pensás que estás solo, sola, están mirando. Todo el universo te está mirando. Mirá lo que nos dice acerca de este espectáculo, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 12. Mirá lo que nos dice aquí, la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, 12. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo, enviado del cielo. Todas las cosas que anunciamos, que están en la palabra de Dios, mirá lo que dice al final del versículo. Cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Los ángeles se gozan en mirar las cosas en las cuales predicamos. Los ángeles se gozan en escuchar nuestros sermones cuando están inspirados y guiados por el Espíritu Santo en la palabra de Dios. Porque los ángeles anhelan mirar las cosas que predicamos, que están reveladas en la Biblia, lo que nos dice la palabra de Dios. Los ángeles nos están observando. Creo que no nos entienden. Creo que no entienden cómo somos tan cabezones de no darle lugar a ellos en nuestras vidas, que son nuestros ministros. Son los que nos ministran, según el libro de Hebreos. Espíritus ministradores, para los que serán herederos para la salvación. Y no le damos lugar muchas veces en nuestra vida. Ni siquiera los tenemos en cuenta los ángeles. Hay veces que ni los tenemos en cuenta en la vida normal, en la vida cotidiana. A veces ni le pedimos ángeles al Señor, ni para nosotros, ni para nuestros hijos, ni para que proteja a nuestra mascota o nuestra casa. Y esos están ahí, anhelando mirar el plan de salvación en tu vida y en mi vida. Anhelando ayudarnos para que podamos conocer más a Dios. Último versículo. Hebreos capítulo 12, versículo 1. Hebreos 12, 1. Por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos. Mi hermano, mi hermana, tenemos un montón de gente, de seres que nos están mirando. Teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, ¿qué debemos hacer? Despojarnos del pecado. Quitar de nuestra vida todo lo que nos aleja de Dios. Quitar de nuestra vida aquello que destruye nuestra espiritualidad. Dios quiera que podamos consagrarnos hoy nuevamente al Señor. Dios quiera que podamos tener en cuenta cada día que las señales se están cumpliendo. Dios quiera que podamos dedicarle tiempo a la lectura de la Biblia y a la lectura del espíritu de profecía para crecer juntos en lo que el Señor quiere que crezcamos. En el próximo estudio estudiaremos ¿cuándo serán estas cosas? Capítulo 3. Acuérdense que es el martes, ¿sí? Martes 22 horas, ¿cuándo serán estas cosas? Pero hoy cerraremos con una oración. Una oración pidiéndole al Señor que nos haga consciente del tiempo en el que vivimos. Una oración que le demos lugar al Señor para que nos ayude a estar consagrados, despiertos. Una oración que nos ayude para darle el derecho en nuestra vida al Señor para que Él nos sacuda y nos ayude, que esta crisis que estamos viviendo nos ayude a despertar y a realmente buscar las cosas que son importantes e imprescindibles para nuestra salvación y la de nuestros seres. ¿Te gustaría hacer esta oración? Vamos a orar. Querido Padre Celestial, gracias por todas tus bendiciones y gracias por acompañarnos un día más en el estudio de este maravilloso libro. Te queremos pedir que nos acompañes con tu Espíritu Santo, que nos dirijas y Señor, te queremos dar el derecho legal para que entres en nuestra mente y nos puedas capacitar y habilitar para ser conscientes del tiempo en el cual vivimos, para ser conscientes del plan que tú tienes para nosotros, para ser conscientes de que tenemos que predicar el Evangelio, consagrados a ti, para dar el último mensaje de amonestación al planeta y que tú vengas a buscarnos. Ayúdanos, Señor, para que este momento difícil que estamos viviendo, con esta pandemia mundial, sea un instrumento en tus manos para nuestra consagración y para nuestro despertar. Despiértanos, querido Dios, para que podamos tomar toda la armadura, Señor, y podamos pelear la batalla de la fe cada día. Bendice a mis hermanos en cualquier parte del mundo
que tu Espíritu Santo esté con ellos, que tus ángeles los acompañen, que batan fuertemente sus alas, que disipen todo ruido y toda tiniebla, y que esa promesa maravillosa de Isaías 59:19, donde nos dice que el estandarte del Espíritu se levanta, que esa promesa se cumpla en cada una de nuestras vidas, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Que Dios les bendiga. Nos vemos, si Dios quiere, el próximo martes, ¿sí? Para seguir estudiando evento de los últimos días. ¿Cuándo ha de ser el final de todas las cosas? ¿Qué señal habrá cuando vuelvas aquí? Dinos qué va a suceder. Oh, mirad que nadie os engañe, porque falsos cristos vendrán, muchos más vendrán en mi nombre, y a muchos engañarán. Miréis de guerras, rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo acontezca, mas aún no es el fin. Se alzarán nación contra nación, cada reino en pie contra reino. Habrá pestes y hambres en todo lugar, terremotos y aumentarán. Cual relámpago del oriente que se muestra hasta el occidente, así verán al Hijo del Hombre en su gloria y majestad. Cuando estas cosas sucedan, levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención os cerca está. Por todos los hombres a causa de mi nombre, mas ningún cabello de vuestra cabeza a tierra caerá. La ciudad será rodeada por ejércitos que vendrán. Este templo ni una piedra sobre piedra se sostendrá. Y entonces habrá señales en el sol, la luna y estrellas, y verán al Hijo del Hombre en su gloria y majestad. Cuando estas cosas sucedan, levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención os cerca está. Cual relámpago del oriente que se muestra hasta el occidente, así
salvación, pues cerca está.